UAT Lab, Unión Argentina de Técnicos en Laboratorio. COG, Apoyo Educativo. Tubblad, Sociedad Anónima. Biofarma, Laboratorio. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Massa. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Centro Regional de Hemoterapia. Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael. Fundación Noti. ABM, Asociación Bioquímica de Mendoza. Todo Laboratorios, Equipamientos e Insumos. Kairos, Laboratorio Bioquímico. CLB, Cursos Laboratorio Veterinaria, Nicolás Clementi. Laboratorios REM, Renovación en Medicina. IFTS10, Instituto de Formación Técnica Superior. AR, Capacitación Integral. CIPES, Sindicato del Personal de Estatales de la Salud. CIF, Sociedad Investigación Forense. ATELACH, Asociación de Técnicos de la Provincia del Chaco. Working Group, Secretariado Administrativo. Filigranas Yo, Chocolates. Santos Lugares Wine, Bodega. Solo Sabores, Almacén Gourmet. Chocolate, Viajes y Turismo. Tigoya, Exquisitos Sabores. Mega Analizar, tecnología y calidad al servicio de la salud. Tuve un año muy interesante porque hicimos un par de diagnósticos, un par de hallazgos y implementamos algunas cosas en el servicio de la parte pública que me gustaría compartir con ustedes porque van a ver que tienen aspectos relacionados con el trabajo del técnico, ya sea en la toma de muestra, en la recolección de información, en el procesamiento de algún tipo de ejemplar, y eso es lo que quiero que ustedes se lleven como la parte práctica. Lo demás va a ser todo simplemente descripciones y lo he desarrollado a modo de la presentación de casos clínicos o como una clase que yo suelo darle a mis estudiantes. Así que pasame la primera... Ah, no, tengo yo todo el control. Ahí vamos. Bueno. Como quien no quiere la cosa y hablando todo un poco, para esta precisa hora del día, yo les muestro eso. Soy malo. Sí, díganlo, pueden decirlo, estoy de acuerdo. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? Pescados. Pero además, ¿qué tipo de cocción tienen estos pescados? Cero cocción. Son pescados crudos con distintas variedades. Hoy en día el consumo de pescado crudo se ha extendido mucho, es muy común, e inclusive si ustedes no consumen pescado crudo en sus lugares originales donde viven, pueden hacerse una pequeña licencia. Lo hacíamos antes cuando el dólar estaba más barato, ahora es más difícil, pero uno por ahí se quiere ir a sitios exóticos como el sudeste asiático, algún lugar de eso, y se puede traer muy probablemente algún regalito, generalmente bien envuelto por el tejido del sistema gastrointestinal. Entonces, lo que les voy a contar hoy tiene que ver con dos cosas que no tienen nada que ver entre sí, los parásitos de peces y las miasis, y van a ver en el medio hay un puente conductor que les va a permitir saltar de un charco al otro. Bueno, primero, como siempre, un poco de taxonomía básica, porque para mí es sumamente fácil, pero para mucha gente que ha dejado la parasitología, vaya a saber en qué estación de la vida, viene bien un repaso. Entonces, generalmente los bichos se clasifican de esta manera. A mí lo único que me interesa que ustedes retengan hoy es este grupo de acá, que incluye a los helmintos, y dentro de los helmintos vamos a tener los nemátodos, que son los helmintos redondos, y los platelmintos, que son los helmintos planos.
Dentro de los segmentos planos tenemos a los estodes, largos, extensos. Antes, nosotros los antiguos podíamos hacer el símil de que eran como cintas de estampilla. Hoy es imposible hacer ese símil y me estoy quedando sin símil porque el otro que me quedaba es la maquinita que cuando vos ganás el premio te tira los tiquecitos, pero también se está acabando, así que me estoy quedando sin imágenes. Bueno, y el grupo de los trematores que nosotros no lo vamos a ver, no es necesario para lo que voy a hablar hoy. Bien. Dentro del grupo de los helmintes, nosotros nos vamos a referir exclusivamente a dos especies en realidad, pero a unos grupitos. Primero vamos a trabajar acá, en este grupo, y después vamos a trabajar acá. Es complicado trabajar con dos herramientas porque yo decidí voluntariamente agarrar esto, porque me da más movilidad que arriba. Bueno, entonces vamos a trabajar ahí. Recuerden, porque yo sé que lo saben, en algún lado está, que los cestodes son gusanos planos que tienen una cabeza, eso lo vamos a poner también, tiene una cabeza muy pequeñita, que llamamos scolex, que puede tener estos ganchos y estas ventosas, o una modificación de la ventosa que se llama botrio. Tienen un cuerpo, empezando por un cuello metabólicamente activo, y después una serie de segmentos, y esencialmente cada segmento es un elemento de tipo reproductivo, hermafrodita. Ese es un segmento. Es puro útero y testículos, y tienen un poro genital, que es donde hacen la contigüidad cuando quieren obtener descendencia. El último de acá es una bolsa llena de huevos y es lo que produce la contaminación. Bueno, yo quiero centrarme solamente en difilobótreos, que era para mí difilobótreo, ya les voy a explicar algún cambio en eso, pero esencialmente este parásito nos llegó por una consulta, digamos, a terceros, un laboratorio privado consulta a la facultad y nosotros hicimos ese diagnóstico, pero como en toda presentación de caso clínico uno tiene que introducir un poco el tema acá. Entonces, bueno, lo importante es que son parásitos intestinales causados por helmintos cestodes de esta familia, una gran familia que tiene un montón de especies, de las cuales yo solamente me voy a referir a esta. Y este es el ciclo. Fíjense, si ignoramos a estos individuos de acá, este ciclo no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no estamos acá. ¿Están de acuerdo? Estas aves están en el mar, estos están en el mar, estos están en el mar, pero de golpe están estos acá. Eso significa que en algún punto este ciclo que tiene hospedadores definitivos, que van a tener la forma adulta del parásito, van a pasar por un ciclo que tiene huevitos y larvas ingresando en distintos vectores biológicos intermediarios y que finalmente van a pasar a los hospedadores intermediarios, pero para ellos, no para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué papel jugamos en este ciclo? Somos hospedadores accidentales, ¿ok? Bueno, entonces, esta es la distribución de los difilobótreos, del Difilobotrium, básicamente en el mundo. Y si ustedes se fijan, donde estamos nosotros exactamente ahora, bueno, esa manchita cubre todos los casos clínicos descritos en la República Argentina. Pero la zona de Mendoza no tiene difilobótreos, La Pampa tampoco, la provincia de Buenos Aires tampoco, Santa Fe tampoco, Santiago del Estero, etcétera, etcétera. Un solo lugar que son los lagos del sur. Así que, como nosotros acá en Mendoza no tenemos difilobótreo, la clase debería terminar acá. Pero evidentemente no termina. Fíjense lo llamativo, esta es la zona candente, ¿sí? Todos los inmigrantes que al fines del siglo XIX llegaron a la Argentina, gran parte de ellos, de esta zona, trajeron con su caca, además de su esfuerzo y buena voluntad para trabajar, trajeron huevos de difilobótreo que sembraron en los lagos del sur, un lugar que, como era similar geográficamente a sus orígenes, se fueron a vivir ahí. Entonces tenemos un foco de difilobotriosis en la República Argentina. Y está centrado en el sur. Entonces viene un señor a un laboratorio, este es un caso muy particular, a mí me toca muy de cerca porque el laboratorio es el de mi esposa, circunstancialmente. Entonces, como los dos somos bioquímicos, los dos somos microbiólogos, lo que pasa es que ella es micóloga y yo soy parasitólogo. Entonces, cuando no pisamos ninguna de las dos cosas. Entonces, cuando recibe una cosa así, una persona saca de su bolsillo de la camisa una bolsa con eso, lo primero que dicen, esto es para Sergio. Entonces yo recibo esto. Una circunstancia fortuita es que este paciente sacó de su materia fecal eso, y así como lo sacó, lo metió en una bolsa sin nada y lo llevó al laboratorio. Ya van a ver por qué es fortuito. Bueno,
En esa misma circunstancia, un compañero mío de trabajo que tiene laboratorio privado recibió otro paciente en otras circunstancias. Después nos juntamos y elaboramos los dos casos, pero en principio teníamos estas dos personas eliminando estos pedazotes. Bueno, el caso mío era un señor de 40 años, vivía en el departamento de Godoy Cruz, y desechó este trozo, unos 50-60 centímetros de tróbilo, en la materia fecal, la trajo al laboratorio para que alguien le dijera que era. Bueno, fantástico. Mi duda, cuando lo vi así con ese tamaño, era o es un Hymenopus nana o es un Diphyllobothrium. Cuando uno hace estas elucubraciones en su cabeza, siente una efervescencia interna porque estás cerca de algo que no conoces. Es una sensación indescriptible, pero todos los que hayan hecho un hallazgo o hayan hecho ese diagnóstico que marcó el caso, sienten esa percepción. Bueno, yo cuando vi esta bolsa inmunda, tuve esa sensación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Hacemos lo que hacemos siempre. Hacemos el trabajo fino. Yo, además del trabajo fino, como soy medio TOC con el parásito, voy haciendo algunas otras cositas más. Entonces, para este caso en particular, lo que nosotros hicimos fue, primero la observación macroscópica. Tengo una lupa estereoscópica, cosa que no es habitual en los laboratorios, porque también hago artrópodos. Entonces, observamos lo medimos, fíjense, esto es un detalle interesante, sobre todo cuando lo documentan para una publicación, lo medimos, tomamos imágenes, miramos por transparencia, porque hasta yo no estar seguro de qué es lo que tengo, no lo quiero abrir, ni lo quiero tocar, ni lo quiero estropear. Entonces, por transparencia de la bolsa, hicimos una transiluminación del útero en roseta. Miramos, no tengo la caca, porque si no tengo la caca no tengo los huevos. Sin embargo, yo miré los huevos, porque tomé un segmento de esto, lo aplasté entre dos portas, le puse dos banditas elásticas y lo miré con la lupa. Entonces pude ver los huevos, por eso el amontonamiento Huevos operculados, grandes, un útero en roseta, los proglótides de tipo rectangular, así, en lugar de rectangular así, como sería una tenia común. Esto es un Diphyllobothrium. Bueno, lo informamos, por supuesto, pedimos los datos. Me faltaban un montón de cosas. Si yo sospecho que es una Diphyllobothritis, tengo que justificar por qué en Mendoza una persona del departamento de Godoy Cruz aparece con eso. ¿Sí? Tiene que ser un interrogatorio. Dentro de ese interrogatorio se le preguntan una serie de cuestiones respecto a sus actividades, sus gustos, sus hobbies, su trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, hicimos la observación microscópica, vimos estos huevitos acá, y yo hice un diagnóstico preliminar de Diphyllobothrium latum. Cuando yo empecé a estudiar, hace muchos años atrás, la parasitología ya existía cuando yo empecé a estudiar, pero bueno, circunstancial, lo llamábamos así. Tuvimos mucha suerte porque tengo muchos amigos, digamos, en el ambiente. Entonces uno de mis amigos me sugirió mandarlo a Bariloche. Bariloche está el INIBIOMA, un instituto que se dedica específicamente al estudio de flora y fauna de la zona de los lagos. Y la gente del INIBIOMA amablemente me dice: ¿no me compartís el ejemplar? A uno le agarra una cosa como diciendo: no, porque es mío. Pero me hizo una oferta que no pude dejar de aceptar. Que me dice: te hacemos la biología molecular. ¡Apa! ¿Qué necesitas? Necesito que me mandes el espécimen en alcohol 96. Entonces ahí está el detalle fortuito. Como mi tenia no había sido colocada en conservador, yo pude elegir. Entonces corté la mitad quedó para didáctica para la facultad donde yo trabajo, y la otra mitad a su vez se cortó en dos mitades, se puso en formol 40 y en alcohol 96. Fue a Bariloche, se hizo biología molecular y se comprobó que es un Dibotrocephalus latus. Uy, la pifió. No. Kuchka y colaboradores hace unos 10 o 15 años han sugerido el cambio de nombre del género de Diphyllobothrium a Dibotrocephalus, y está sustentado ese cambio de taxonomía por la biología molecular. Así que le hemos puesto nombre y apellido, así que posta a posta es lo que pensábamos que era. Simultáneamente mi colega me dice: tengo esto, ¿cómo lo proceso? Entonces yo le indiqué, pero ese estaba todo guardado en formol. Así que de ese no se pudo hacer biología molecular. Bueno, la cuestión es que con esto nosotros tuvimos que sentarnos a leer, porque entre otras cosas el médico tratante, el infectólogo, además de recibir nuestro informe, recibe una serie de indicaciones, porque la cuestión de tratamiento y seguimiento tiene sus pequeños detalles para alcanzar un éxito total. Entonces nos sentamos a estudiar. Generalmente las Diphyllobothrosis son prácticamente asintomáticas. Este paciente nunca tuvo síntomas de nada, pero cuando hay, son los clásicos de un trastorno gastrointestinal. Dolor de panza, puede haber tensión en el abdomen, puede haber meteorismo o no.
Pero en la etapa posterior, cuando el parásito ya lleva mucho tiempo en el organismo, hay algunas cosas sutiles, como por ejemplo el expolio de vitamina B12. Es una de las causas que los hematólogos tienen que contemplar cuando hay un déficit de vitamina B12. El hematólogo lo ve como una anemia megaloblástica, ya sea por los índices hematimétricos del contador hematológico o por el ojo experimentado, pero hay una anemia megaloblástica. Y una de las cosas que uno tiene que investigar es si el paciente tiene difilobotriosis. A la larga, este déficit de vitamina B12 va a producir una serie de trastornos de tipo neurológico. Entonces es muy difícil cuando uno llega a una cierta edad de la vida y manifiesta cuestiones neurológicas, asociarlo con esto que ha pasado mucho tiempo atrás en la vida. Así que por eso es interesante. Desde el punto de vista del laboratorio, la técnica del laboratorio, ustedes han hablado acá de PCR, DAS ELISA, mamita, unas cosas. Yo, ojo humano Mark I y dale para adelante nomás. Lo más sofisticado que he usado acá es la escala microscópica con la cual medimos los huevos. Entonces recalco también la importancia del ojo humano y de las técnicas tradicionales. Entonces no debemos perder las habilidades que tenemos para hacer microscopía a la antigua y sobre esa base ir incorporando todas las nuevas tecnologías para ser cada día más eficientes en nuestro trabajo. O sea, ganamos competencias en lugar de dejar competencias de lado. Bueno, ¿y qué es lo que me interesa que ustedes como técnicos de laboratorio, que seguramente van a procesar muestras de este tipo, tengan en cuenta? Siempre insistan para que una porción de ese coproparasitológico de seriado de materia fecal se guarde en alcohol 96. Sobre todo la muestra que viene en fresco. La muestra que viene en fresco no pierde nada si ustedes le sacan una punta de espátula de madera y la ponen en alcohol 96. Porque el día que ustedes, como mi predecesor dio un ejemplo que no sé si ustedes alcanzan a vislumbrar la importancia de lo que el mensaje que él transmitió, todos estamos dispuestos para hacer investigación. Todos. Tenemos la herramienta, todos tenemos la herramienta más importante para hacer investigación, que está acá abajo, está abajo de la caleta craneana, que es la mente, el cerebro. Entonces, la posibilidad de conservar muestras para estudios futuros con instrumentos o técnicas que ustedes no tengan no es un problema. Las muestras se guardan. Frisamos sueros para hacer seroteca, podemos frisar materia fecal con alcohol 96 para hacer cacotecas. No hay ningún problema. Así que esa es una de las recomendaciones. Y la otra recomendación, a ver, voy a saltar un cachito, así entiendan lo que les voy a pedir a los técnicos del laboratorio que hagan. Ustedes son los primeros en ver el paciente, ¿cierto? La mayor parte de las veces son los primeros en ver el paciente cara a cara. Entonces, en esa charla, donde nosotros tratamos de mostrar esa presencia, la empatía y todo eso, uno también hace una suerte de juego social y trata de relacionarse con el paciente. En esa conversación, en mi experiencia, surge más información sobre la epidemiología y el contexto del paciente que en toda una consulta médica. ¿Sí? Esos 3-4 minutos que ustedes están con el paciente le sacan más información que toda una junta médica completa. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con algún tipo de sospechas de esta, interroguen al paciente. ¿Este paciente qué tenía a favor para tener un disfilobótreo? ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo mi cabeza pensó que yo tenía eso en la mano? Una sola pregunta por WhatsApp. Preguntarle al paciente si en los últimos 6 meses ha comido carne cruda de pescado. El paciente, muy rápido y con acceso a internet como todos nosotros, él solo se hizo el autodiagnóstico, se compró la medicación y se automedicó. Datos del infectólogo no tenemos porque obviamente ya no lo vio más. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión? Bueno, el señor, una vez que le hicimos la pregunta del millón, dijo: yo soy pescador. Y lo dijo con ese tono como diciendo: soy un pescador enfermo de esos que solamente viven para pescar. Uno lo traduce rápidamente, se ve rápido. Entonces, este buen hombre había comido sushi elaborado por sus propias manos al pie del lago, con toda precisión. Dijo que había sido el lago Brazo Blest o el lago Tristeza, la única duda que tenía, del complejo del lago Nahuel Huapi. Zona endémica, única e irrepetible de difilobotreosis en la Argentina. ¿Sí? Es más, hizo un comentario que habría que poner en todos los libros de epidemiología. ¿Qué cosa hay más sana que comer un alimento elaborado por mis manos con un pez recién pescado en este entorno natural? ¿Sí? Estas tenias llegan a tener hasta, históricamente, 25 metros. ¿Qué puede tener de malo comer
Bien, entonces, las preguntas: ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu hobby? ¿De qué vivís? Todo ese tipo de preguntas reducen terriblemente el espectro de posibilidades y hace que los diagnósticos diferenciales se vayan eliminando hasta que queda el diagnóstico correcto. ¿Sí? Entonces, esta es la trucha arcoíris que se comieron los dos pacientes. El otro paciente también, este era más delicado, pues este se definió como un pescador de fly cast. Es correcto, pero uno generalmente dice pesco trucha. Bueno, también en la zona de San Martín de los Andes, y también hizo tratamiento, y ninguno de los dos presentó coproparasitológico, ninguno de los dos tuvimos muestra de coproparasitológico, y desaparecieron de la esfera, desaparecieron del radar porque hicieron su propio tratamiento. Entonces, Mendoza ya tenía casos identificados, y el tema de los mendocinos con la difilobotriosis es identificarlos porque no somos zona endémica. Nosotros no tenemos esta patología, por lo tanto, ¿para qué pensarla? ¿A quién se le ocurriría? A nadie. Solamente a algunos enfermitos por ahí que viven buscando parásitos por todos lados. Bueno, entonces, ese tipo de situaciones uno tiene que contemplarlas en el famoso esquema epidemiológico, en el contexto epidemiológico del paciente. Bueno, entonces, ahora debería venir, si ustedes pueden, yo no tuve en cuenta, con mis estudiantes funciona porque tenemos un aula más chica y estamos distribuidos de otra manera. Mis estudiantes pueden escanear códigos QR, el que pueda y el que quiera, inclusive se pueden levantar, a mí no me molesta, pueden escanear ese código. Les va a dar acceso a un trabajo de Liliana Semenas y colaboradores, el grupo del Inbioma, donde les va a explicar ampliamente todo lo que tiene que ver con esto que acabo de explicar, el difiloboto, el sushi y todo lo demás. Pero la conclusión para nosotros es esta: la pesca deportiva como actividad recreacional en los lagos del sur, ¿sí? Y cada vez el mayor aumento de consumo de pescado crudo en alimentos no elaborados, ¿sí?, nos pone en una situación de alerta. ¿Por qué? Porque las provincias que no tenemos escenarios epidemiológicos vamos a recibir los pacientes de este modo. Y ojo, Mendoza está relativamente cerca de esto, pero esto mismo puede pasar con un pescador correntino que va a hacer sus primeras armas en pesca de trucha en los lagos del sur, un santafesino, un tucumano, lugares mucho más remotamente separados de lo que es la distribución de las difilobotriosis. ¿Sí? ¿Les queda claro? Muy buen interrogatorio del paciente y la posibilidad siempre de guardar una muestra en alcohol 96, que en parasitología cada vez se está utilizando más la técnica de biología molecular. Bueno. Ahora voy a pasar al otro parásito. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los alimentos a base de pescado, ¿sí? El año pasado, en febrero del año pasado, debutamos, mandaron en los grupos de WhatsApp, mandaron un video. Ahora me voy a mover al grupo de los nemátodos, a ver si cómo funcionaba esto. Eso funciona así y me voy a ir ahí. El grupo de los nemátodos, de gusanos redondos, creo que tengo una imagen para refrescar. Sí, ahí está. Bueno, son gusanos redondos con metacelomado. Esto es para estudiantes, recuerden, ¿sí? Son pequeñitos, algunos son muy pequeñitos, otros son grandototes, pero hay de todo, ¿sí? Generalmente son de vida libre y otros son parásitos. Bueno, en un supermercado, acá no hay caso clínico, me lo inventé porque así lo recibimos. Este es el ciclo de vamos a hablar de los anisáquidos ahora, que pertenecen a la gran familia de la Anisakidae, que tiene 3 géneros: el género Anisakis, el Pseudoterranoma y el Contraseco. Todos estos parásitos son nemátodos de peces de aguas saladas. Los otros eran de agua dulce, ¿sí? Ahora estamos en el agua salada. Fíjense otra vez, el mismo tipo de ciclo. Este libro, donde está toda esta información, ustedes lo van a tener. Aparte de los códigos QR, hice una carpeta para que se les entregue por correo electrónico, así que van a tener todo. Bueno, fíjense, nosotros estamos estos están acá y estos bichos andan por acá. Bueno, estos son los hospedadores definitivos. Vuelta tenemos huevos, larvas, vectores biológicos intermediarios, hospedadores intermediarios, hospedadores definitivos. Nosotros jugamos de accidentales, ¿sí? Entonces, se llama anisakidosis a las parasitosis intestinales causadas por vermes de la familia Anisakidae. Generalmente son frecuentes cuando se produce consumo de carne cruda de pez del mar. El problema es que la plataforma continental argentina tiene una altísima tasa de parasitación de sus peces.
Ustedes ya estarán empezando a pensar, yo soy consumidor frecuente de pescado y no he tenido problema con esto. ¿Por qué? Porque todo el pescado les llega congelado. Entonces la congelación es el procedimiento apto para anular todo tipo de parásitos dentro de las muestras alimenticias. Así que ahí no hay problema. Cuando produce patología, generalmente tiene 3 tipos de cuadros. Los cuadros gastrointestinales, que pueden semejar una gastritis, a veces, casos excepcionales de la literatura, semejan un abdomen agudo. Ojo, este se va fácil, el otro, cirugía. O las manifestaciones retardadas de hipersensibilidad de tipo 4. No, tipo 1. Bueno, ahí lamentablemente yo sé que los del fondo no ven nada. Así que después cuando vean la presentación, acá hay unas larvitas, ahí hay unas larvitas, acá se ve bonita. Eso está en la mucosa y todo lo que ven alrededor es erosionado, o sea, está irritado. Generalmente el diagnóstico se hace con un endoscopio, el paciente tiene molestias, en el peor de los casos, y en muy pocas circunstancias uno se puede animar a hacer una endoscopía y tratar de retirar los ejemplares, ¿sí? El tema es cómo llegó ahí. Bueno, evidentemente alguien consumió merluza cruda y no se dio cuenta, ¿sí? Pero si usted acaba de decir que no se puede porque el pescado viene congelado, ¿cómo algún pánfilo se va a comer una merluza? Hay un producto en las góndolas de los supermercados que se llama justamente merluza fresca, aunque ustedes no lo crean. Entonces me inventé un caso clínico, en las redes apareció un videíto muy bonito de una colega que dice, ay, compré esta bandeja de merluza en el supermercado, para los mendocinos un supermercado muy económico cuyo nombre tiene 2 letras. Había abierto la bandejita la colega, era una bióloga molecular, no podemos dudar de su idoneidad, abrió la bandejita y entre otras cosas se encontró con este gusano marrón. Más, cuando ella empezó a investigar si había algo más, empezó a despinar, empezó a ver unos cositos chiquititos, dijo, muchachos, ¿qué es esto? Yo lo miré rápidamente al video y dije, es un anisakio. Los otros miembros de la WhatsApp dijeron, pero ¿cómo? ¿Qué esto que lo otro? Vamos a estudiarlo. Bueno, sí, mandame un pedazo del coso. Bueno, conseguí mi pedazo de merluza, lo desmenuzamos todo y le sacamos unos gusanitos y bueno, y quedamos en que íbamos a hacer un trabajo que nunca se hizo. ¿Qué es lo que vi? Bueno, vi esto en realidad es muy grande, no lo tuve yo en mis manos, se me escapó, no va a volver a pasar. Este seguramente es un Pseudoterranova, que tiene esa característica del color y el tamaño, pero el que me quedé yo era este. Este es un gusanito pequeñito que debe tener unos 4 y 5 milímetros. Cuando lo transparentizamos, un proceso que ya no se usa en el laboratorio, pero es conveniente los parásitos transparentizarlos para poder ver los órganos internos. Acá están los gusanitos, ¿eh? Este es un Eppendorf, todos ustedes han trabajado con Eppendorf, así que saben el tamaño, se imaginan el tamaño que tiene. Bueno, en el fondo hay 2 ejemplares, 2 hembras de Anisakis, este es el género. No me animo a la especie porque la taxonomía se hace un poco más complicada, pero bueno. Ahí tienen como lo estudiamos, es muy característico, tiene un diente en la boca, acá se alcanza a ver, bueno, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver la imagen, ahí hay un diente que uno probando con el microscopio hasta que te queda la posición correcta y le puedes sacar la foto. Investigamos el tubo digestivo, esta parte sobre todo es característica de los anisáquidos, el extremo, y usando claves, las claves apropiadas para esto, también de amigotes míos que están metidos en estos temas, llegamos a que es un anisakis. Acá tiene un artículo muy bonito de Chile, donde tocan difilobotrio y anisáquidos, todo por el mismo precio. Un combo tipo happy hour, muy bonito, digamos. Bueno, ahí terminé mi etapa de pescados de consumo. ¿Qué es lo que quiero transmitirles? Nunca consuman un pescado que no estado congelado por lo menos 7 días. Ese es el periodo crítico con el cual ustedes garantizan la inocuidad del alimento, también como nos explicó Franco cuando hablaba de Senasa y su preocupación por la inocuidad de los alimentos. Entonces, siempre pescado cocido. ¿Qué debe hacer el técnico de laboratorio? Siempre estar atento a la muestra. Estas muestras, si ustedes se dan cuenta, son muy pequeñitas y la manipulación exige mucho cuidado. Estas están conservadas en alcohol 70. Por el doble motivo de que el alcohol 70 es un buen conservante para los parásitos y además porque se puede utilizar para biología molecular. Siempre eso en mente. No descarto que algún día pueda mandar uno de los ejemplares, porque tengo 2 nada más. Mandaré uno a biología molecular. Bueno, ahora vamos a hacer un salto intelectual. Hablamos de la trucha. La trucha se la comieron estos muchachos y se pescaron un difilobotrio.
Esa trucha en general se pesca con una técnica especial que se llama fly cast. El otro agrandado tenía razón. Y es una técnica que requiere bastante práctica y digamos, en nuestro medio se conoce vulgarmente como pescar con mosca. ¿Por qué? Porque se utiliza esto. Esto es una mosca. La idea es tener un anzuelo que decorado, esto es mucho más barato que el psiquiatra, es mucho mejor que el psiquiatra y es mucho más divertido y aparte es creativo. Bueno, para el que le gusta, yo no pesco, soy lo más cuadrado que existe para la pesca. Bueno, esto se elabora y se llama mosca. Entonces, como yo digo la palabra mosca, a mí particularmente la mosca me lleva... Ahí tienen un trabajo muy bonito, ese es el libro de los peces. Es un libro de 200 páginas solamente de parásitos de peces. Si ustedes quieren buscar algo, lo buscan ahí y está. Está hecho por argentinos para argentinos. ¿Sí? Ahí lo tienen completo. Después también va a estar subido en la página. Bueno, entonces si hablo de moscas, dejo la mosca para pescar y me quedo con la otra mosca. ¿Y por qué en esta clase? Bueno, yo les planteaba que tuve varios desafíos en el último año y medio, y uno de ellos fue que nos llegaron al servicio, como ya saben que nosotros juntamos vinchucas, no vinchucas, entomófago, fitófago, cualquier cosa que se mueva, tenga 6 patas u 8 patas, va a parar a nuestro laboratorio. Entonces nos llegaron un par de larvas de moscas. Nosotros no queríamos trabajar con ese material porque somos muy pocos, nuestro servicio es muy pequeño y realmente nos complicaba. Pero eran muestras clínicas. La primera era un cuero cabelludo de un niño. Es del Fleming, el niño. Y yo tengo un cariño particular por el Fleming, porque mi mujer trabaja en el Fleming. Entonces dije, bueno, está bien, vamos a hacer la taxonomía de esa y nunca más en la vida. Perfecto. Pero después vino otra. Era un traqueostoma. El paciente estaba jodido. Bueno, hicimos la traqueostoma. Y entonces ya quedó. Buscamos las claves, armamos las fichas de derivación, armamos los instructivos y ya nos quedamos con eso incorporado al servicio. Por eso lo comparto con ustedes, porque hay algunos detalles que es importante que el técnico de laboratorio sepa para manejar larvas de moscas. Bueno, a ver dónde voy. El ciclo. Este es un ciclo normal. La mosca son todos insectos dípteros, tienen 2 pares de alas funcionales y tienen un ciclo incompleto. Quiere decir que cada etapa del ciclo, desde el huevo hasta el adulto, no son muy parecidos, tienen características muy parecidas. Entonces, en el caso de las moscas, ustedes tienen huevos, ahí están los huevos, tienen las larvas y tienen las pupas. De la pupa sale directamente el adulto. Un ciclo muy parecido al de la vinchuca, distinto al de la mariposa, que es un completo, es una metamorfosis completa. Acá el problema son las larvas, ¿sí? En realidad uno debería pensar son los huevos, porque si pensamos en términos parasitológicos, el elemento infectante es el huevo. Pero bueno, lo que vemos son estas chiquitas que están jugueteando por ahí. Bueno, atacan al hombre, pero también a los animales. Y se sabe mucho de miasis, que es lo que voy a hablar ahora, no por los humanos, sino por el ganado, porque en el ganado produce importantes pérdidas económicas. A nosotros nos interesan por 2 motivos, por la miasis y además porque son vectores. La mosca es un vector mecánico. La mosca va a comer caca, las moscas comen caca, y con la misma trompita que comió caca, se levantó todas las enterobacterias de la caca y después se subió sobre tu manzana recién lustrada para comértela. O sea, son vectores mecánicos. Y además son vectores biológicos, y no piensen en la temible enfermedad del sueño de África, que es transmitida por una mosca, que es la Glossina palpitans. Bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí? Bueno, lo que me interesa a mí, sí, acá hay imágenes sensibles para el espectador. No me gusta poner la placa tipo crónica, pero hay que hacer la advertencia. Bien. Hay 2 formas de clasificar básicamente las miasis. Una es por el tipo de larva que parasita y otro por el tipo de patología que produce. El tipo de larva depende de la manera en que comen de estas moscas. Pueden ser biontófagas, o sea, comen carne, la carne normal, en condiciones sanas, y las necrobiontófagas, que comen carne en descomposición. Entonces, miasis primaria por biontófagas, secundaria por necrobiontófagas, o las accidentales, que son aquellas moscas que van volando, se les cae el huevito y justo le cayó un humano. Esas son accidentales porque son nombres exóticos. Bueno, aspiramos algún día a encontrar alguna de esas, no creo, pero bueno. Y desde el punto de vista de la patología hay 2, digamos, localizaciones esenciales. La piel, que por algún tipo de solución de continuidad de sus barreras permita el ingreso de un huevo,
y las cavitarias, que es cuando se introducen en algún lado, la oreja, el oído, hay intestinales, es todo un panorama eso. Esto es hiper resumido, para que no aburrirlos. Bueno, hay factores de riesgo para tener miasis. Nosotros no hacemos miasis porque queremos, sino porque podemos. Y alguna de las cosas es, por ejemplo, la exposición de úlceras. El mal cuidado de las heridas genera muchas veces la puerta de entrada para la miasis. Las infecciones bacterianas, cuando uno tiene una herida abierta y tiene una infección bacteriana, las larvas, ¿qué comen? Bacterias. Entonces, si hay una herida que está contaminada, eso es un atractante natural para las larvas. Mala higiene personal, no vamos a hablar acá, pero esto es muy común en los homeless, en la gente sin hogar. Tareas relacionadas con animales del campo. Cuando yo era chico, yo me crié en el campo y todos los paisanos te decían: nunca duerma la siesta debajo de un eucalipto, porque lo va a agarrar la gusanera. La gusanera es básicamente esto, que es lo que así se llaman los animales, ¿sí? Bueno, este señor, evidentemente, esas larvitas que tenía adentro las puede haber encontrado de esa manera accidental. Conductas asociadas al alcoholismo, y yo extendería todas aquellas conductas que impiden que el paciente se pueda espantar las moscas, aunque suena poco científico lo que digo, pero el alcoholismo sería una causa. Las personas con problemas neurológicos, con espasticidad, no podrían hacer el acto elemental de evitar que una mosca se deposite sobre su cuerpo. Entonces, eso es un factor de predisponente. Y, por supuesto, la pediculosis, porque la pediculosis produce alteraciones alérgicas en la piel, y eso también es un lugar ideal para que las larvas se depositen. Ahí tienen dos tipos de larvas. Estas son larvas forunculoides, producen este tipo como de roncha. Si ustedes la presionan, ahí adentro hay una larva, y estas son cavitarias. Bueno, ya estoy llegando. Yo voy a ir más o menos rápido porque decidí voluntariamente hacer una presentación corta. Yo habitualmente puedo hablar un montón de tiempo. Bueno, las principales moscas que nosotros enfocamos ahora, es simplemente porque en la Mendoza, básicamente la provincia de Mendoza, me animaría a decir Cuyo, después veremos el resto del país, pero por lo menos Cuyo, no hay un estudio sistemático y epidemiológico de las larvas de mosca. Y ustedes, a esta altura de la vida, mirando el reloj, con el hambre que tienen, dirán: ¿y a quién le puede interesar la epidemiología de las larvas de mosca? Bueno, si ustedes se fijaron, los factores predisponentes tienen que ver con esa epidemiología. Podríamos hacer campañas de prevención mucho más eficientes si supiéramos cuáles son las moscas que están circulando, qué factores predisponentes, etcétera, etcétera. En eso nos embarcamos este año. Así que necesitamos ayuda, fundamentalmente que nos manden larvas, eso para empezar. Las dos moscas son las que nos interesan por su frecuencia: Dermatobia hominis en el norte argentino, Misiones, Chaco, Formosa. Esa es una mosca muy, muy habitual y es muy característica porque tiene una serie de anillos, de espinas, que evitan que lo puedas sacar. La naturaleza evoluciona siempre a modelos, a partir de cosas que ya existen, a modelos más perfeccionados. En este caso, las espinas actúan como un freno y les permiten navegar por cavidades, por cuevas, por túneles, sin tener la oportunidad de volverse para atrás. Acá hay una larva completa, ahí está el extremo, y ahí está la parte, esto que ustedes están viendo acá. Ahí están los huevitos, que después se van a convertir en las larvitas. Bien. Y la otra mosca que nos interesa es, bueno, ese es uno de los casos que yo vi hace un tiempo atrás, también en el Fleming, el proceso de extracción de la larva. Ahí tienen la tumefacción en la pierna, se está haciendo un lavado con una solución desinfectante, después se hace la extracción, se trata de limpiar la larva. Esto no pertenece a esta secuencia, pero para que la vean bien, y después se prepara para fotografiarla, para hacer la observación y demás. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que haga la gente que está al lado de la larva? Que muchas veces puede ser un técnico de laboratorio, que la guarde primero, porque se tiran. El enfermero está tan acostumbrado, pone la solución, saca las larvas, las tira, y entonces nos perdemos un montón de ejemplares. Entonces, primero, guardarla. Segundo, ¿cómo? Alcohol 70 o alcohol 96, no hay problema. Eso sería muy importante para nosotros. Bueno, y la otra que nos interesa es Cochleoma miniborax, antiguamente llamada Cordylovia. Si alguno se dedica a estudiar esto ahora a través de la arrasante presentación que yo he hecho, si alguno quiere dedicar su vida a las moscas, bueno, puede empezar por acá. Esta es una mosca que ustedes ven todos los días, de hecho es la más frecuente miasis del país. Esta es la larva, tiene estos hermosísimos dientes con los cuales se engancha el tejido para evitar ser arrastrada, y este es el tipo de lesión característica que uno ve, por ejemplo, en la guardia de un hospital con un homeless que una vez al año viene para que le hagan la toilette, o sea, para que lo afeiten, lo laven, lo limpien, le saquen las larvas, los piojos, la sarna, y después vuelve otra vez a la calle. Todo sin cargo proporcionado por el Estado Nacional.
que está bien, pobrecita, si no, no. Sí. Es muy raro, porque la sintomatología va a depender estrictamente del daño que esté ocasionando de tipo mecánico. No va a producir fiebre, no va a producir ninguna otra cosa, es simplemente eso. El problema es que eso se sobreinfecta. Y aparte pueden llegar, las larvas son animales muy voraces. Piensen que tienen que cambiar de estadio, tienen que acumular reserva para después estar en la forma de pupa. Entonces comen todo. Entonces en determinadas localizaciones la larva avanza. Igual que la libertad avanza, bueno, la larva avanza y arrasa con todo lo que tiene por delante, porque su sistema de digestión, que es muy asqueroso y no lo voy a describir acá, le permite disolver un montón de tejidos, inclusive el tejido conectivo, tejidos de sostén y demás. Así que sintomatología no vas a ver, excepto que ya se forme la úlcera, que se forme ya directamente la lesión grande, ¿sí? Y algunas llegan, uno no entiende muchas veces cómo funciona la mente del paciente, pero algunas llegan ya con lesiones muy extendidas. Vos pensás que el huevito debe tener 1 milímetro como máximo de tamaño, ¿sí? O sea que eso vos no lo ves, es decir, prácticamente invisible al ojo humano. Y de golpe, 3 o 4 meses después, te aparece un paciente con un parche de 15 centímetros lleno de larvas. En algún momento te tenés que dar cuenta que ahí tenés una cosa que está llena de cosas que se mueven. ¿Sí? Yo justifico, por ejemplo, los del conducto auditivo, justifico los de los dientes, porque no te estás mirando el oído todo el tiempo. Pero hay ciertas localizaciones que son raras, sobre todo los casos clínicos que se describen. Esto nos llevó al laboratorio. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Lo fotografiamos todo, siempre. Lo tenemos en la larva, están los cordones de dientes. Este es en la parte anterior, ahí están los 2 dientes. Yo hasta acá no sabía nada lo que era una Cocleoma minivorax, pero uno documenta. Y en la parte de atrás tienen esto que se llama los espiráculos, que es donde respiran. O sea, si esta es la larva, esta es la parte de adelante, donde va a estar las piezas bucales, y acá atrás, en una parte, es como si fuera un tubo, ahí están los espiráculos. Estos espiráculos tienen 2 ranuras, ahora les voy a mostrar por qué les hago el detalle. Bueno, miramos eso, fuimos a buscar una clave y le dijimos al laboratorio, mira, el paciente tenía en el cuero cabelludo una larva de estadio 4 de Cocleoma minivorax. Fuimos a las claves, ahí están las claves, a ver si puedo hacer ahí están las claves del CDC, entonces uno va buscando por el tamaño, por la forma de atrás, hasta que llegan los espiráculos, ¿sí? Los espiráculos están ubicados más o menos por acá. La técnica dice que uno tiene que cortar con un bisturí y montar. A mí no me gusta lastimarlas, a mí me gusta guardarlas enteras. Entonces me inventé un aparato de manera que queda parada en la lupa y yo lo puedo enfocar y puedo sacar fotografías como las que le mostré antes. Estos son los espiráculos, de acuerdo a la clasificación, son distintas especies. El nuestro se parece a este tiene 3, porque estas son de larvas 4 y lo que yo tenía en realidad era una larva 2. Y las larvas 2 tienen 2 de estos. Pues estaba aprendiendo un montón de cosas que no sabía hasta ese momento. Bueno, ¿qué hicimos? Lo implementamos dentro del servicio, hicimos una ficha de derivación, que es esta, porque no encontrábamos, y mi jefa inocente dice, bueno, debe haber alguien en la red de laboratorios que haga esto. No, doctora, no lo va a encontrar. Ay, que sí, que la encuentro, nunca la encontró. Entonces tuvimos que empezar de cero. Hicimos una ficha de derivación, ustedes van a tener el original, lo pueden escanear acá, o lo pueden buscar en la carpeta de material. Pero esencialmente pedimos los factores predisponentes, si es alcohólico, si tiene problemas neurológicos, cuál es la enfermedad de base, la edad, de dónde viene, trabaja en el medio rural, es niño, adulto, bueno, todas las cosas que nos permiten a nosotros hacer ese perfil epidemiológico de las miasis que circulan en la provincia de Mendoza. Y cuando nos quieren mandar material, teníamos problemas, porque yo entiendo perfectamente cómo conservar una larva de mosca, pero la mayor parte de la gente no, entonces escribimos un instructivo. Y acá entran los técnicos de laboratorio, cuya colaboración va a ser a partir de ahora invaluable. Que es el tema de que para que las larvas se mantengan en un estado apto para la clasificación, es deseable calentar agua a 95 grados, no ebullición, 95 grados, y poner las larvas 5 minutos ahí en el agua a 95 grados. Eso solamente lo puede hacer un técnico motivado, porque el resto del plantel médico está corriendo porque se le acaba el horario y tienen que irse a la miércoles y está el paciente ahí que lo están terminando. Eso solamente lo puede hacer alguien que le guste lo que hace. Bien, acá tienen la ficha de derivación y lo único que nos interesa realmente rescatar de esta charla, lo demás fue todo contexto, es la necesidad de poder conservar esas larvas y poderlas enviar al laboratorio del CONI, o pueden mandarlas de cualquier parte, pero no nos hacemos cargo de los envíos. Pueden mandar fotos igual, porque con fotos estamos trabajando también.
Y acá están los instructivos para poder hacerlo. Generalmente las larvas se conservan en alcohol 70, si las pueden guardar vivas, mejor, porque aunque a ustedes les parezca mentira, la mejor clasificación de las larvas se hace con la mosca, no con la larva. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Poner la larvita en un medio acogedor, temperatura, humedad y oscuridad, y esperar a que salga la mosquita. Y con la mosquita se hace la taxonomía más perfecta. Si se puede, se junta viva, y si no, se pone el alcohol directamente. Así que bueno, si quieren aprender de moscas, este documento es histórico, este documento tiene mi edad, pero es lo mejor que yo he encontrado para alguien que se quiera arrimar a las moscas, porque la gente del CDC hizo todo, puso todas las moscas, las describió, dijo dónde estaban, cómo se reproducen, puso las claves, y lo tienen en este código QR, y lo van a tener en la carpeta de materiales compartidos, así que el que le interese puede buscar información acá. No hay cosa mejor que esta, por lo menos de lo que yo he buscado. Hay claves hechas en microscopio electrónico de barrido, que son una espectacularidad, pero no aportan demasiado lo que es clásico, que es lo que usamos todos los días en el laboratorio. Bueno, en un lugar más fresco, como la Laguna de los Horcones, que en este momento debe estar espectacular, comparado con acá, me despido de ustedes, les agradezco mucho la atención y la paciencia. Hola, buenas tardes, buen día. Mi pregunta es la siguiente. También se ven todas esas larvas en animales, perros, gatos, sobre todo los de la calle. ¿Esas larvas también sirven? Una muy buena pregunta a la cual no tendría respuesta como lo planteamos nosotros, pero visto la importancia que tienen las miasis en todas las especies, en todos los vertebrados, no sería, digamos, malo tener algún registro de cuáles son las larvas que afectan a las personas que están cerca de esos animales. Si ese animal es un animal de la calle, no tendría demasiado impacto, excepto que hubiera una posibilidad de contagio directo. Si ese animal es una mascota tuya, y ahí sí, porque hay algo en el conocimiento que ha fallado, o sea, esa persona no ha tenido en cuenta algún tipo de cuestión. Es muy común que los animales, sobre todo cuando son, yo no soy veterinario, pero me encantan los animales, es muy común que los animales cuando se van haciendo viejitos se llaguen. Y las llagas son lugares como para que las miasis hagan su trabajo. Entonces por ahí uno no está atento a la mascota en esos detalles. Tal vez porque no lo sabe, porque el veterinario no lo instruyó. Así que podría ser interesante verlo. Pero en ese caso, voy a hacer un reconocimiento, sería interesante que lo investigara un veterinario. O sea, que ese trabajo lo hiciera un veterinario porque es un paciente de él. Nosotros trabajamos con pacientes humanos y siempre tratamos de mantener ese universo sin desconectarnos con la parte veterinaria. Nosotros somos fervientes admiradores de la iniciativa Una Salud, que ha propulsado la Organización Mundial de la Salud, donde todos aquellos que tenemos que ver con la salud humana, desde el que te da ajo sin patógenos hasta el que te cura y te hace tratamiento, todos debemos trabajar con el mismo objetivo. Entonces están los que sanan el medio ambiente, están los que sanan los animales y estamos los que sanamos los humanos. Cuando todos trabajamos en conjunto, vamos a lograr una sola salud, que es la salud del planeta. Porque si el medio ambiente está sano, los animales que vamos a consumir están sanos y las personas que consumen esos animales están sanos. Es una iniciativa que está muy en moda en este momento y que nos ayuda a establecer nexos muy estrechos con los veterinarios, con los biólogos, aquellos biólogos que van y buscan. Si ustedes se ríen de lo que yo estudio, hay biólogos que estudian cosas mucho más raras que las que yo veo. Bueno, ellos también aportan como es la salud de la naturaleza, se mide por los indicadores, cuántas especies, la biodiversidad. Entonces todos participamos del mismo fenómeno biológico que es la vida. Así que yo respeto que el veterinario trabaje con sus pacientes animales, nosotros trabajamos con pacientes humanos y siempre estamos de la mano tendiendo puentes para trabajar en conjunto, ¿sí? La suma de saberes hace un saber más grande. Así que es buena la pregunta, pero dejaría que el veterinario haga el estudio y que ellos hagan la interpretación también. Por ejemplo, cuando hacemos los parasitólogos, antes de que vengan con formol, hacerlo que los remitan con alcohol. Nosotros ahora estamos haciendo una especie de diseño de un trabajo a futuro. Primero respondo la pregunta y después les cuento la historia. Sí, sería recomendable, porque hoy vos no tenés biología molecular en tu laboratorio. Si tenés un lugar donde guardarlo, el día de mañana va a aparecer una persona de tu confianza. Generalmente pasa en estas reuniones. Esto es un ambiente natural para el crecimiento de las ideas.
¿sí? Nos ponemos en contacto y vos qué tenés y vos qué haces, te puedo mandar una muestra, vos me mandás, ¿sí? Esto es genial. Entonces, si guardar una muestra en alcohol, algún día se podrá hacer el estudio en biología molecular, o lo buscan, ¿sí? Buscan entre sus contactos. Más allá de eso, nosotros estamos evaluando un proyecto de extensión, o sea, hacer estudio en los barrios marginales, queda feo marginales, en los barrios periféricos, porque hace mucho que no se hace control de enteroparasitosis en los niños en etapa escolar. Y con los nexos, digamos, que tenemos, hay gente en Malbrán que está haciendo biología molecular, por ejemplo, para los tipos genéticos de blastocistitis homini. Para mí el blastocistitis homini era un comensal, ahora están haciendo los tipos genéticos. Entonces, ¿cómo te mando yo los míos? Y me lo tenés que mandar en alcohol. Coproparasitológico es en formol. Bueno, entonces consultamos qué pasa si yo tomo un coproparasitológico en alcohol. No pasa nada, es un conservante como cualquier otro. Le vas a tener que bancar un poquito más el olor, porque no es buen desodorizante, pero es un buen conservante. Entonces, estamos intentando tomar esas muestras, que van a ser muestras a campo, para después pasar esas muestras directamente a uno de estos investigadores de Malbrán para que hagan su tesis o hagan su trabajo de investigación. Pero para eso tengo que asegurarme que la muestra que yo voy a procesar, porque yo voy a hacer la taxonomía clásica con el microscopio, también me sirva. O si voy a hacer correlaciones permanentes, o si voy a utilizar algún tipo de técnica de concentración especial, que esa muestra también me resulte a mí útil para las cosas que yo voy a hacer. Y aparentemente el alcohol funcionaría bien para eso. Así que sería deseable que alguna muestra de, sobre todo las muestras de caca cuando vienen en la muestra de espontánea, en la que se recuerdan ustedes que en el coproparasitológico siempre se pide una muestra espontánea para ver movilidad. Es la única muestra a la cual la mamá no le tiene que poner formol, ¿sí? Entonces, en esa muestra espontánea, guardar una porción en alcohol. ¿Para qué? Si el día de mañana se está haciendo variantes genéticas de Entamoeba coli, ustedes van a tener Entamoeba coli que pueden compartir con ese grupo de investigadores, y eso después, ¿qué beneficio me trae a mí? Y quedás en los agradecimientos. Eso lo podés poner en tu currículum, es un antecedente válido, ¿sí? Sos un colaborador. Así que sí, es muy buena idea poner un poquito de caca en alcohol. Buen día, buenas tardes. Somos de Neuquén nosotras. Tenemos varias consultas. Únicamente en el Nahuel Huapi se encuentran, porque en la zona de la cordillera donde vivimos nosotros hay muchas truchas también. Hasta acá las descripciones son de la zona de Nahuel Huapi. Todo lo que se ha escrito hasta acá de difilobotrio como enfermedad endémica es de la zona de los lagos del sur, esencialmente la zona del lago Nahuel Huapi hasta Villa La Costura, más o menos. Ah, bien. Después el otro foco, bueno, Chile tiene mucho, más o menos a la misma altura geográfica, o sea que los lagos del sur de Chile comparten esa peculiaridad. Y después hay otro foco de difilobotriasis, pero es otro parásito, es Perú, es ya orientado hacia el mar, que es el difilobotrio, y bueno, no me voy a acordar ahora, pero sí, hay otro parásito, es Pacífico, es de la zona. Después no tenemos otros focos identificados. Discutimos hace poco en un curso de parasitología del Malbrán, la gente de Santa Fe, Rosario, dentro de Santa Fe, Rosario, enfrente tienen una isla y están viendo un montón de perros con difilobotrio. Entonces ellos atribuyen a que hay un foco local y bueno, nosotros no creemos que sea un foco local, creemos que la diseminación se hace a través de estos pescadores que tienen la tenia adentro y que van dejando sus regalos por toda la Argentina, digamos. A medida que van yendo a pescar a otros lugares, van dejando sus regalitos ahí y los animales a su vez se contagien y se completan el ciclo. Pero todo lo que se ha descrito hasta acá de difilobotrio en Argentina es la zona del lago Nahuel Huapi. No sería, digamos, no dejaría de ser interesante que si ustedes tienen pescadores que hacen pesca con mosca, los estudien con coproparasitológicos seriados. No porque en la zona tuya tengas, sino porque sean tipos que vengan del sur a pescar en tus lagos. Entonces, lo importante es pescar al paciente por ahora, ¿sí? Hasta tener más evidencia. Y para mandar muestras, por ejemplo, se ponen en alcohol, pero ¿tiene algún tiempo desde que se toma hasta que tiene que llegar a ustedes? El problema estaría si vos tenés la tenia. Este hombre, les dije, circunstancialmente no le había puesto nada, pero si a vos te llega en formol la tenia, o el paciente la trae en alguna de las cosas que tenga en la casa, ahí hay un problema que es que ella estuvo en contacto con esa sustancia que después van a interrumpir el proceso de la biología molecular. Entonces lo que conviene sería hacer un buen lavado antes de que ustedes lo procesen para conservación,
que sería, bueno, es indicado para todos los elementos, indicado el alcohol, el formol al 5%, solución de Telemann, o las soluciones con alcohol 70, si ustedes quieren después hacer algunas cosas finas con él. Pero cuando la muestra viene en materia fecal, ese es el punto de decisión. Ustedes deciden si lo van a poner una parte en formol, una parte en alcohol, o sea, yo tuve tiempo y pude hacer todo el proceso, o sea, la consulta al experto, el experto me remitió a mí las condiciones de envío de muestra y yo pude hacer el envío de muestra. La muestra estaba un poco degradada ya, o sea, estaba medio... Yo por una cuestión de precaución la mandé a alcohol porque me pareció que era la manera más correcta, sin saberlo, no lo puse en formol. Y eso nos salvó, porque la muestra se pudo procesar para biología molecular, pero eso... si la muestra está en la caca, si el tipo, supongamos, en el hipotético caso de que te traiga un balde de caca y ahí esté la tenia, la sacás, la lavás, la cortás en dos, mandás la mitad de alcohol, la mitad formol y seguís trabajando. ¿Sí? Entonces no habría problema. Si la muestra viene en formol, hay que hacer un lavado inmediato, varios lavados, si es posible, varios lavados enérgicos, si es posible con centrifugación, pues tenés que quedar con un pedacito, o sea, no necesitas 1 metro de tenia para hacer biología molecular, o sea, 10 centímetros estamos bajos. Eso se puede centrifugar en tubo de cónico y demás. Y a partir de ahí hacer todo el proceso. Lo que uno necesita es el deseo de guardarlo. Y eso es lo que te va a llevar en el momento a hacerlo. En el laboratorio, ¿qué pasa? Trabajamos a 1000. ¿Cuántos paracetamol que necesitas? Sacá. Y ahí es donde se desaparecen estas sutilezas que después cuando ves, ay, qué lindo sería que tuviéramos muestras para que le hicieran. Las muestras no están. Se fueron. Chao.